vamos a hacer este diagnóstico. Una persona que entra por la emergencia, ¿no? Obesa, taxista, ¿no? Trasnochado, uno agarra y dice, tengo dolor de pecho, y encima viene sudando y al costado tiene un joven vomitando porque se tiró la tranca. El más escandaloso es el otro y el otro viene con dolor. Entonces uno tiene que enfocar. Viene, está corriendo y le sacan un electrocardiograma y recién empiezan a saltar. Pero, ¿cuándo debimos habernos dado cuenta? Cuando debimos haber detectado esto. ¿Quién era esa persona? Un taxista gordito. ¿Ya? Teníamos que haber visto esto, los factores de riesgo cardiovascular. Hay múltiples formas. Clínicamente les voy a mencionar lo que antes se hablaba como factores de riesgo cardiovascular mayores, ¿no? Según el estudio de Framingham, ¿no? El estudio de Framingham es un estudio grande que hizo una selección de datos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo cardiovascular mayores? Tenemos dos grandes grupos. Uno, que serían los modificables. Mejor, variemos. Los no modificables primero. ¿Cuáles son los no modificables? Dígame. Edad, genética. No modificables. Edad, sexo. Ya, la edad con sexo. Edad. ¿Qué edades? Mayores de 50. Varones. 55. Mayores de 50. mujeres. Mayores de 40. 55 años. El otro. Aquí está el sexo. Sí. Antecedente Familiar. familiar. Falta ahí. Antecedente familiar. ¿De qué? Hipertenso. No. De haber tenido Diabetes. enfermedad Coronaria. coronaria o un evento, ¿no? Antecedente de ser coronario, ¿no? Ah, ya, pero ¿qué antecedente familiar? Si es, a ver, antecedente familiar, ¿qué significa familiar? De familia. Primer línea de consanguinidad, papá, mamá o hermano, Mamá, ¿no? Entonces, si fuese papá o mamá, papá sería edad. Si fuese mujer, menor de, si fuese varón, 55. 55 años. Si fuese mujer, 65. menor de 65 años. ¿Ya? Entonces, si dice, uy, sí, mi abuelito se infartó, ¿y cuánto tenía? 80. No, pues yo no tengo factor de riesgo. Ya tenía derecho, por edad ya era mayor. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, si es joven, mi hermano se infartó a los 48 años, yo ya tengo un factor de riesgo. Mi papá se infartó a los 53 años, ya es un factor de riesgo. ¿Y los modificables? Diabetes, estilos de vida. Enumérenlo uno por uno. Diabetes, Peso. Dieta. diabetes, Dieta. Peso. Estilo de vida. Alimentación. 4, Hábitos explosivos. 6, Drogas. 7, Alcohol. 8, 9, 10. Dieta. Tabaco, ya, tabaco. Otro. Alcohol. Sobrepeso como Dieta. ¿Cómo? Obesidad. obesidad. Estamos hablando de, recuerden, otro, Sedentarismo. sedentarismo, otro, Estrés. estrés, ya, diabetes. No lo estamos poniendo, La diabetes. hipertensión arterial, no lo estamos poniendo en orden porque lo están dictando. Otro, exacto, dislipidemia. Pero tú siempre Insuficiencia en renal. obesidad. Y la insuficiencia renal. Desde insuficiencia renal crónica, desde incluso la microalbuminuria. Ajá. Ey, integrando todo. Entonces, digamos, eso, y tenemos otros factores de riesgo, ¿no? Le llamaron emergente hace algunos años, ¿no? La proteína C reactiva, la lipoproteína lipasa A, ¿no? O también algunos cambios estructurales como la hipertrofia ventrículo izquierdo, el grosor de la íntima media carotidia. O sea, tenemos otros, el fibrinógeno elevado, la homocisteína elevada,
Entonces tenemos algunos otros. Pero clínicamente, según Framingham, nos quedamos acá ¿para qué? Cuando vean a esa persona ingresar, al ojo, tenemos que pensar en los factores de riesgo. Ah, ya, no, me dijo mayor de edad, sedentario, obeso, puede ser dislipidémico, incluso diabético y hipertenso. O sea, tengo inmediatamente que ver quién era. Cuando hago ya mi historia, pasamos a esto, ¿no? La enfermedad coronaria, ¿no? Con la enfermedad coronaria vamos a tener los grandes aspectos, la enfermedad crónica y lo agudo, ¿no? Como enfermedad crónica, como entidad, ¿a quién vamos a tener? A la angina Estable. ¿no es cierto? Angina estable. Y en lo agudo vamos a tener un gran contexto, un gran grupo que serían los síndromes isquémicos coronarios agudos, ¿no es cierto? Esto lo vamos a desarrollar después. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo esto? Nos estamos refiriendo a que va a existir una lesión a nivel arterial, ¿no es cierto? Una lesión, en este caso, de nuestras arterias, y va a haber una diferencia. La diferencia va a ser en esto: la capa fibrosa o el cap fibroso, ¿no? Que va a tener y en la parte interna, ¿qué es lo que vamos a tener? Componentes inflamatorios. Y a la cabeza, ¿qué componente inflamatorio tenemos? Acá, L oxidado, ¿no es cierto? Aparte de los factores inflamatorios, las células inflamatorias, pero acá tenemos lo que sería LDL, ¿no? Entonces, ¿por qué estable? Frente a los cambios de presión o frecuencia cardíaca, ¿cuál es más fácil de romperse? El que tiene una lámina muy delgada, el que tiene una capa fibrosa delgada, ¿no es cierto? Entonces tenemos una placa, este ya es como denominación, placa ateromatosa, y esta es la diferencia, ¿no? Estable, y el otro es inestable. Eso sería lo que es angina. A ver, pero ahora esto lo hemos puesto todavía acá en interrogantes, va a pasar a la parte clínica, y la parte clínica es dolor, ¿no? Entonces estos se van a manifestar ya posteriormente con dolor, y ahí es donde ya vamos a ver toda la parte clínica, ¿no? De lo que sería la enfermedad coronaria crónica, ¿no? Y encabezada por lo que sería la angina estable y angina, vamos a definirlo a qué nos estamos refiriendo. A ver, vamos para acá ahora. Zika, síndrome isquémico coronario agudo, ¿cierto? ¿Cuándo llamamos Zika? Tenemos tres criterios grandes para denominar Zika. El primer criterio, ¿no? Acá vamos a poner criterios. El primer criterio es un criterio clínico. El segundo criterio, electrocardiográfico. Y el tercer criterio, el criterio enzimático. En el criterio clínico, dolor característico, ¿no? Es un dolor opresivo retroesternal, ¿no? Con tiempo de duración, dijeron, 20 minutos o más, ¿no es cierto? Irradiado, puede ser irradiado, parte interna del brazo izquierdo, mandíbula, ¿no? Cuello, ¿no? En algunos casos, poco diferentes, vamos a tener a nivel de espalda, boca del estómago, ¿no es cierto? Los dientes,
Vamos a tener algunos más raros, pero lo característico es lo que le mencioné. Entonces, un dolor torácico característico, ya lo hemos hablado. Característico. Electrocardiograma con cambios isquémicos, ¿sí? Principalmente vistos en alteraciones del ST-T, ¿no es cierto? Principalmente, pero podemos tener otros cambios también, pero el supraesnivel, el infraesnivel, el cambio de la onda T, el aplanamiento, la inversión también es lo que vemos. Y enzimáticos, obviamente, algunos, como vamos a ponerlos acá, el MB, la troponina, principalmente, ¿no? Como marcadores vio la positividad o negatividad de ellos. Es lo que vamos a ver. Hacemos diagnóstico de un Zika definitivo, ¿no? Si tenemos 2 o más de estos criterios. Ya no vamos a hablar de Zika probable, dolor torácico. Si yo no tengo estos criterios, no es un Zika definitivo. Y Zika, ¿qué significa Zika? Síndrome isquémico coronario agudo, ¿qué significa? Es el desbalance, te lo dijeron, de aporte de oxígeno, ¿no? Entre el aporte y la demanda. Es un desbalance entre aporte y demanda secundario a la lesión de una placa ateromatosa con la consecuente formación de un trombo intracoronario. ¿No es cierto? O sea, eso es síndrome coronario agudo, de que hay un vaso coronario que tiene una placa ateromatosa, se ha lesionado y se forma un trombo y no pasa la sangre, ni oxígeno, ni nutrientes, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Y este señor llegó a la emergencia, nosotros hemos hecho nuestro diagnóstico, entonces tenemos ya el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Ahora tenemos 2 posibilidades. Le vamos a poner apellido a este. Sería un síndrome coronario agudo, ST elevado, y un síndrome coronario agudo, ST no elevado. No elevado. ¿Cuánto tiempo me demoro en ponerle el apellido? Hasta que salgan las enzimas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el gold estándar de hacer esto? ¿En cuánto tiempo yo saco el electrocardiograma? En otras palabras, 5 minutos. en 5. 10 minutos de haber ingresado a la emergencia. Pero decía, si yo me distraigo en otras cosas, dejo pasar a un paciente y lo voy a cometer errores. En 10 minutos yo hice toda mi historia clínica y ya tengo el apellido. Es un Zika ST elevado y no elevado. ¿Y qué significa Zika ST no elevado? Volvemos a esto. ¿En qué placa estamos? Inestable. Estamos en esta placa, ¿no es cierto? Tenemos esta lesión y lo que ha pasado acá es que se ha lesionado, ¿no es cierto? Y nuestros factores de defensa, nuestras plaquetas que han hecho esto, agregarse, posteriormente adherirse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hubo exposición de sustancias inflamatorias, acá el LDL, todo ello nos formó esto, ¿no es cierto? Todavía lo voy a dejar allí para avanzar al otro lado. Y acá también ocurrió lo mismo, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Este también es una placa inestable. ¿Cuál fue la diferencia acá? ¿Qué me falta? ¿Cuál me falta completar? Zika ST elevado. Fisiopatología. La obstrucción. Mayor. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de obstrucción? Obstrucción total. ¿No es cierto? Hay obstrucción. Y acá, parcial. Entonces, si yo quiero hablar de clínica, ¿no? Si yo quiero hablar de un cambio electrocardiográfico, ¿y cuál es mi fisiopatología? Acá tengo una obstrucción total y acá tengo una obstrucción
parcial fisiopatológicamente, ¿no? Entonces, ahí ya tengo todo mi avance Zika. Pasamos a un siguiente nivel, porque no nos quedamos ahí. Entonces, no solamente tengo un apellido, ¿no? Ya tengo el nombre, un apellido, me falta el otro apellido. El otro apellido sería, ¿es un infarto? O es otro, estamos en otro contexto. Estamos acá, Zika ST elevado, Zika ST no elevado. ¿Hacia dónde puede migrar el ST elevado principalmente? ¿Qué me puede producir? ¿Qué me puede producir? Me puede producir un infarto, Transmural. ¿no? Y ese infarto transmural, ¿no? Va a ser un infarto, un infarto, nosotros le llamamos IM, ¿no es cierto? Y al inicio ST elevado, y acá va a ser un IM ST no elevado. O sea, ya pasé a infarto, pero para obtener esto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué he necesitado para yo decir que hay infarto? Marcador. Vamos a poner uno de ellos. Troponina. Troponina positivo. Troponina positivo. ¿No es cierto? Acá falta. Vamos a tener que robar espacio acá. Pero existe la posibilidad de que también haya troponina negativo, ¿no es cierto? Existe la posibilidad de que salga troponina negativo. Y ese pequeño porcentaje puede venirse hacia acá, ¿no es cierto? Que el IMST no elevado sea troponina negativo. Se hace grande. Y si es troponina negativo, ¿qué sería? ¿Cómo se llama? Angina inestable. Se quedó como angina inestable. Entonces ya tenemos un gran contexto que hemos estado revisando, que se llama la angina inestable, ¿no es cierto? Que es parte del síndrome coronario agudo y que en todo este proceso no llegó a ver muerte celular. Cuando sí hablo de muerte celular, ¿no es cierto? Es que ya tengo biomarcador positivo, estoy en infartos. Pero todavía me falta completar esto. Si este progresa, ¿a qué puede llegar? A un infarto con onda Q, ¿no es cierto? Electrocardiográficamente, en un siguiente electrocardiograma, acá yo ya puedo seguir definiendo si es un infarto Q o un infarto generalmente acá, IM, no Q. ¿No es cierto? Entonces ya tengo a estos grandes contextos, ¿no? Que me pueden dar, doctor, ¿el ST elevado puede dar IM no Q? Pregunta. ¿El ST elevado puede dar IM no Q? Sí. Al inicio, pues. No. Sí, Al inicio. sí puede dar. ¿Ya? El daño, la obstrucción, el vaso no fue tan grande, pero sí puede llegar a darme. Pero ¿qué es lo que me da más? ¿No? O sea, como concepto general lo que me tengo que... Doctor, ¿y el ST elevado puede darme una angina inestable? También. También puede ser. Tan pequeño que también me puede dar, ¿no? Pero repito, de manera general, para que no nos confundamos, es lo que estamos haciendo esto por frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que más nos va a ocasionar? Doctor, ¿el ST no elevado me puede dar IM no Q? También. ¿No es cierto? También puede llegar a formar Q.
Pero repito, la generalidad cuando hablen ST elevado hacia IM no Q, ST no elevado hacia IMQ, perdón, hacia IM no Q. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando acá ya no sería agudo, ¿no es cierto? Ya se infartó ya pasó un tiempo determinado. Entonces vamos a ir viendo bastante de estos conceptos. Hasta ahí, bueno, ese es el primer paso. ¿Qué tal? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, cortamos. Ya. Nos va a faltar el tratamiento. Que va a ser otra. Ya. ¿Qué tal, chicos? Sí. Cierto, obstrucción total. ST elevado, infarto transmural, ¿no? ST elevado, ¿qué falta acá, por ejemplo? Elevación del segmento ST en dos derivadas contiguas, ¿no? O sea, dos derivadas que ven la misma cara, ¿no? Dos derivadas de misma región, en todo caso, o cara, ¿no? Y va a depender incluso, hay algo que no le estamos dictando, por ejemplo, que en todo, si se eleva más de 1 centímetro cuadrado, es ST elevado en las derivaciones de miembros. Entonces, si hablo de las precordiales, va a variar en varones y en mujeres, y va a variar también si es en B2, B3, que son cambios diferentes. Entonces, esa elevación todavía no. Siempre estamos hablando de que hay elevación del segmento ST, ¿no? Y en lo que es ST no elevado, ¿no? Acá, es el infradesnivel del segmento ST mayor de 0.5 milivoltios milímetros, ¿no? Que en dos derivadas contiguas igual. Entonces eso ya por definiciones y conceptos, creo que no sé si les han dictado o no, pero el concepto general es que tengan ST elevado, ST no elevado, ¿no? Listo.